Autoridades de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, jurado calificador, invitados. Mi nombre es Matilde Lourdes Borrero Lescure. En el día de hoy vengo a hacer la defensa de la tesis del doctorado en Educación con mención en currículum titulada Diseño de un curso para formular proyectos de impacto social con metodología de educación popular sobre la base de competencias genéricas. Planteamiento del problema. Existe la necesidad de contar con un curso para la formulación de proyectos de impacto social con una metodología de educación popular sobre la base de competencias genéricas. Objetivo general. Diseñar un curso para la formulación de proyectos de impacto social con una metodología de educación popular sobre la base de competencias genéricas. Objetivos específicos. Identificar las competencias genéricas que se ven impactadas por las actividades relacionadas con el servicio social universitario y la educación popular. Caracterizar las dificultades que se les presentaron a los estudiantes a la hora de trabajar con la comunidad con base a sus competencias. Diseñar un curso para la formulación de proyectos de impacto social con una metodología de educación popular sobre la base de competencias genéricas. Justificación. El servicio social universitario es obligatorio en todas las universidades del país. Fundamento, Constitución Política de la República de Panamá de 1972. La investigación tiene una relevancia práctica ya que pretende realizar una propuesta cuyo objetivo es dotar a los estudiantes de conocimientos necesarios para trabajar con el tejido social. Base, la concepción de educación popular con fundamentos en competencias genéricas. Delimitación de la investigación. Experiencia educativa informal de aula abierta realizada por estudiantes universitarios. Universidad Católica Santa María la Antigua, Centro Tecnológico de Apoyo Comunitario. Cumplimiento de 100 horas de servicio social en distintas comunidades a nivel nacional. Y se considerarán 8 años. Marco teórico. La educación global asume las competencias básicas e incorpora las genéricas y específicas en el pensum académico. Es necesario trabajar con los modelos mentales y emocionales de las personas o grupos. Para el desarrollo de las competencias tiene que existir compromiso y aceptación de los involucrados. Con la Declaración de Bolonia de 1999 se inicia el proceso de transformación de los sistemas educativos en la mayoría de los países europeos. En el comunicado de 1901, el comunicado de Praga, se inicia la revisión del progreso de las directrices de Bolonia. Y el proyecto TUNI 2010, las universidades incorporan en sus sistemas educativos el enfoque de competencias, 27 competencias en total. Servicio social universitario. Los antecedentes hacen referencia al papel del servicio social universitario en la transformación de la realidad de las comunidades pobres, marginadas y excluidas. El servicio debe estar orientado a generar productos científicos dirigidos a los sectores vulnerables con miras a mejorar su calidad de vida. Ninguna de las referencias describe, mide o interpreta de forma concreta cómo se impacta a las comunidades y ayuda a la formación de la conciencia ciudadana de los estudiantes. El indicador que resaltan son las horas de servicio, pero esta situación no es privativa de nuestra condición, sino que al parecer se repite en otras latitudes. Marco metodológico. Hay una relación entre el paradigma teórico y el metodológico, objeto de estudio abordado desde el método de la comprensión social, enfoque del análisis en la comprensión de la acción social con el uso de las estadísticas. Se pretende, en un primer momento, determinar si el servicio social contribuye a la formación de las competencias genéricas desde la perspectiva de los actores, los estudiantes. En segundo momento, comprender la manera en que
se transforman sus vidas profesionales y personales. Tipo de investigación mixta, exploratoria y descriptiva. Diseño no experimental, transeccional, con variables que ocurrieron en su estado natural y no hubo manipulación. Técnicas de recopilación de información orientada a determinar el impacto de una sobre la otra. Relación de interdependencia. El servicio social impacta a la formación por competencia de los estudiantes, pero estos también, de cierta medida, generan cambios en la actividad de extensión de la universidad. Metodología. Encuesta. En términos metodológicos, no hay nada que impida la aplicación de la misma bajo el paradigma de la comprensión. Su posibilidad la determina el objetivo de investigación. Descripción del impacto. Relación del servicio social en las competencias genéricas. Uso de estadísticas descriptivas sin que necesariamente sea positivista. Datos. Los datos serán completados con otros obtenidos a través de un grupo focal. Enfoque. Cualitativo descriptivo. Se puede lograr con el uso de estadísticas y sus estimadores, complementando a la vez con información cualitativa. Cuestionario virtual de 15 preguntas a través de Google Formulario a estudiantes que hicieron el servicio social con CETAC, Centro Tecnológico de Apoyo Comunitario. Las preguntas estarán diseñadas con una escala Likert que va de valoraciones positivas a las negativas. Se ejecutará un grupo focal para complementar y profundizar los datos cuantitativos. La información será presentada haciendo uso de las estadísticas descriptivas, gráficas y pastel. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para una población de 552 con un error de muestreo de 5% y un nivel de confianza de 95% fue calculada de la siguiente manera, teniendo un tamaño de muestra de 226 estudiantes. Análisis de datos, escala de Likert, validez, validación a través de la consulta de expertos. Resultados. Valoración del servicio social universitario. $70.6 estudiantes lo consideraron excelente. 27.1 buena. 2.3 regular. Ninguno consideró su experiencia mala. La información cualitativa del grupo focal tenemos elementos no positivos. La experiencia le dio una mirada diferente a lo que ellos habían vivido. Experimentaron no solo realidad de los pobres, sino las estrategias de sobrevivencia que llevan a cabo las personas para enfrentar la vida. También se señaló que el servicio social hacía demasiado énfasis en actividades de construcción, de equipamiento comunitario y público, pero que se ponía poca atención a la educación de la población, a la participación comunitaria, a los derechos humanos, al empoderamiento. El servicio social universitario y la realidad social. Un 80% opinó que sí había influido completamente, un 20% que solamente parcialmente, un 10% de una manera neutral, un 5% que no, solo parcialmente, y no hubo nadie con un no rotundo. Competencias, las competencias y el servicio social universitario. Un 63% que sí
el servicio social influyó completamente en sus competencias, un 20% que parcialmente, un 3.5% de manera neutral y un 13% no parcialmente. No hubo estudiantes que dijeran que no había habido una cierta complemento con las competencias y el servicio social. Información cualitativa del grupo focal afirma que para resolver problemas en la comunidad tuvieron que hacer uso de conocimientos aprendidos en clase. Por ejemplo, la enseñanza de contabilidad básica a la población campesina que requería de ese saber para utilizarlo en sus proyectos de emprendimiento. Valoración de la información y el servicio social. Un 50% dice que contribuyó mucho, un 25% que contribuyó poco, un 25% que no contribuyó. Se refiere a la competencia de comunicación de manera parcial en cuanto a reelaboración, información y expresarla lógicamente a través de medios orales y escritos. Los datos cualitativos son los siguientes. La experiencia que tuvieron los estudiantes fue de poco impacto en el aprendizaje de elaborar información y expresarla lógicamente por los medios escritos. Algunos señalaron el poco diálogo entre ellos y los miembros de la comunidad. Elaboración de mensajes y servicio social universitario. Un 68.2 dice que contribuyó mucho, un 14.8 que contribuyó poco, un 17% que no contribuyó. Se refiere a la comunicación entre estudiantes que participaban en la actividad de servicio social, y la información cualitativa nos dice que el trabajo social en equipo interdisciplinario crea la necesidad de establecer mecanismos de comunicación entre futuros profesionales que provenían de distintas áreas. Muchas veces presentaban puntos encontrados con respecto a las soluciones concretas. Problematización de la realidad y el servicio social universitario. La competencia de liderazgo intelectual se ve parcialmente impactado por el servicio social. 53% dice que en mucha medida impactó, 45% en poca medida y 2% en ninguna medida. La información cualitativa del grupo focal expresó que en lo cualitativo se limita a la creatividad de los estudiantes para formular propuestas. Hay restricciones en el servicio social. Que es necesario invertir los roles de estudiantes ejecutores a estudiantes creadores. Formulación de propuestas de impacto y el servicio social. El 53% opinó que en mucha medida impactó. El 32% que en poca medida y el 17% en ninguna medida. Trabajo en equipo y el servicio social universitario. En cuanto al trabajo de equipo, el 68% dice que en mucha medida el servicio social contribuyó a reforzar la competencia, el 30% que en poca medida y el 2% que en ninguna medida. La información cualitativa del grupo focal, los estudiantes consideran como uno de los principales aprendizajes del trabajo en equipo. Esto implicaba escuchar el punto de vista de otros compañeros que tenían una formación en áreas distintas. Este diálogo interdisciplinar
dio resultados magníficos en torno a los objetivos propuestos. Trabajo en equipo interdisciplinario y servicio social. Tenemos el 74% en mucha medida, el 20% en poca medida y el 6% en ninguna medida. Propuesta de soluciones efectivas y servicio social universitario. Esta competencia se fortalece parcialmente con las actividades de desarrollo comunitario del servicio social. Así tenemos que el 65% consideró que en mucha medida las propuestas de solución efectiva y el servicio social contribuyeron en él, el 33% en poca medida y el 2% en ninguna medida. Valoración del impacto social y el servicio social. Solamente el 20% dijo que fue muy positivo, 43% que fue positivo, el 36% ni negativo ni positivo y el 1% negativo. Información de los grupos focales expresaron que ante la ausencia de una evaluación y monitoreo de las intervenciones, resulta difícil conocer el impacto, el tipo y en qué aspectos. Muchas de las acciones consideradas servicio social no caen dentro de esta lógica. Por ejemplo, son labores que solicita la iglesia para mejorar su infraestructura y esto no lo consideran como una contribución al tejido social. El servicio social y la formación de empatía. Forma parte de la competencia visión humanística. Esta sea quizás el mejor competencia evaluada por la percepción de los estudiantes. El 70% dijo que contribuyó mucho, el 26% que contribuyó, el 3% que contribuyó poco y el 1% que no contribuyó. El grupo focal expresó que terminada la experiencia sentían una mejor empatía por las comunidades vulnerables, que comprendían su situación, que cuestionaban la existencia de la falta de justicia social en el país. Formación de pedagogía en pedagogía popular. Existen razones para desconfiar de esta cifra, ya que durante el grupo focal algunos participantes que habían respondido la encuesta confundían la pedagogía popular con liderazgo. Además, una considerable proporción de los encuestados afirmó presentar algún tipo de dificultad a la hora de trabajar en este tipo de comunidades. Por otro lado, videos que documentan la forma como se ejecutaron los distintos proyectos muestran que no se ejecutaron bajo la lógica de Freire. Ejemplo, uno de ellos consistió en la capacitación sobre contabilidad básica para campesinos que requería de estos conocimientos. Sin embargo, se efectuaron bajo la lógica de la educación bancaria y no fueron clases dialogadas. Entonces, en esta gráfica tenemos que el 58% opinaba que sí había tenido educación popular y 42% opinó que no tuvo educación popular. Dificultades encontradas en el servicio social universitario. 41% le dio relevancia a los problemas de acceso a la comunidad. 11%
a las dificultades logísticas, 12% al problema de adaptación, 23% dificultades con el trabajo comunitario, 13% dificultades con la comprensión del servicio social. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Según la percepción de los estudiantes, el servicio social contribuye al fortalecimiento de las competencias visión humanística, pues les ayuda a comprender la realidad de las poblaciones pobres. Experimentan la forma de vida de las poblaciones vulnerables y las estrategias que implementan los pobres para enfrentar la vida. 2. El servicio social los pone frente a una realidad inédita que contribuye a la formación de empatía, entender la situación del otro, gratitud por haber nacido y crecido en un grupo privilegiado, y algunos mantienen vínculo con la comunidad y muestran preocupación a pesar de haber transcurrido años. 3. Que a partir del servicio social, algunos estudiantes decidieron dar un giro profesional. La experiencia les generó tanto impacto que decidieron dedicarse a alguna área dentro de su formación que tuviera contacto permanente con el tejido social. Así se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, a reducir la brecha digital, instruir y facilitar en tecnología. 4. El servicio social contribuyó a la formación y fortalecimiento y consolidación de las competencias genéricas de comunicación, pero quizás no en la magnitud ni en las condiciones esperadas. 5. Las dos dimensiones de liderazgo intelectual consideradas muestran que esta competencia se ve solo parcialmente impactada. 6. La competencia aprendizaje en equipo se fortalece la interdisciplinariedad, la acción de colocar en un proyecto de servicio social a estudiantes de áreas de conocimiento distintas establece un diálogo entre saberes materializados en soluciones efectivas para las comunidades. 7. La innovación es una competencia que se ve impactada de manera parcial por el servicio social. Esto es así porque muchos de los proyectos realizados no caen ni tan siquiera en lógica asistencialista, sino que son proyectos que no transforman de ninguna manera el tejido social comunitario. 8. El servicio social está configurado bajo una lógica asistencialista. Los estudiantes no solo tienen contacto con una nueva realidad, sino que aprenden de la comunidad. 9. El servicio social está diseñado bajo la concepción positivista de educación, la educación bancaria, pero los estudiantes señalan que el flujo de saberes va en dos direcciones: conocimiento de los estudiantes hacia la comunidad y de la comunidad hacia los estudiantes. 10. Los proyectos son solicitados por las comunidades organizadas, sin embargo, se confunde qué es una organización comunitaria y esto conlleva a la aceptación de proyectos que no impactan a la comunidad. 11. El servicio social se ejecuta a través de una serie de acciones que no necesariamente están coordinadas bajo la lógica de un desarrollo comunitario, sino que ven a las comunidades como objeto de asistencialismo social. Entonces, la palabra de Bauman, en palabras de Bauman, la sociedad adoptó y adopta hacia sus pobres una actitud ambivalente que le es característica, una mezcla incómoda de temor y repulsión por un lado y misericordia y compasión por la otra. Recomendaciones. Según los resultados de la investigación, se recomienda que las competencias genéricas de la UMA sean consideradas en su contenido en base a las elevaciones de las experiencias de los estudiantes.
evaluaciones de las experiencias de los estudiantes. Los proyectos del servicio social se coordinen de una forma holística. La intervención del servicio social con miras a realizar transformaciones sociales. Que los proyectos de servicio social sean enfocados a realizar muchas acciones individuales y planificadas correctamente para que representen verdaderos cambios sociales. Que el servicio social contribuya a la formación de aspectos que no son considerados por las competencias genéricas actuales de la USMA, porque, por ejemplo, el aprendizaje en equipo no considera interdisciplinariedad y este aspecto es uno de los más favorecidos por esta actividad. Esta competencia es fundamental en un modelo que transita del positivismo hacia el paradigma complejo. Que se reformule el concepto de servicio social en la USMA y haga la diferencia entre la lógica de educación bancaria y la educación popular. Que se considere como criterio de servicio social que el aprendizaje es en dos sentidos, de los estudiantes hacia las comunidades y de estas hacia ellos. Otra razón para reformular el tipo de servicio social que se realiza en la USMA. Que la inducción de servicio social universitario contemple pedagogías de la educación popular en donde se capacite a los estudiantes para trabajar con las comunidades vulnerables. Más allá de esto, el programa debe desconstruir, es decir, implica que en el proyecto el estudiante maneje procesos de aprendizaje que en el marco de la igualdad. Por lo antes puesto, se recomienda una propuesta de diseño de un curso para formular proyectos de impacto social con metodología de educación popular sobre la base de competencias genéricas. Aquí presentamos el programa analítico de la asignatura, formulación de proyectos de impacto social con metodología de educación popular en base a competencias genéricas, una materia de 3 créditos de libre elección. Los ejes temáticos, tenemos educación popular, una historia de la educación popular con los representantes de la educación popular social de la iglesia, y luego las alternativas educativas y pedagógicas del siglo XX y XXI. En el tema 2 tenemos las perspectivas teóricas y metodologías de la educación popular de Paulo Freire. En el tema 3 tenemos las competencias educativas del aprendizaje y haciendo énfasis en cómo abordar las competencias educativas en un proyecto de educación popular. Y en el 4 tenemos la formulación del proyecto de educación popular con impacto social. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Paulo Freire, muchas gracias.